Arrepentimiento que acompaña a la salvación por Thomas Brooks. ¿Qué es arrepentimiento que acompaña a la salvación? Que el arrepentimiento acompaña a la salvación lo he mostrado anteriormente. Ahora manifestaré en los siguientes detalles lo que es ese arrepentimiento que acompaña a la salvación, que comprende la salvación. Primero, ese arrepentimiento que acompaña a la salvación es un cambio general, universal de todo el hombre, un cambio en cada parte. Ese arrepentimiento que acompaña a la salvación cambia tanto el corazón como la vida, la palabra y la obra. Convierte el etíope en israelita, al preso en ángel. Levántate, purifícate. Ahí está el cambio de sus corazones. Quita la maldad de tus obras de delante de mis ojos. Deja hacer el mal. Aprende a hacer el bien. Isaías 1 del 16 al 18. Ahí está el cambio de sus prácticas. El profeta Ezequiel dice: echad todas vuestras transgresiones con las que habéis prevaricado. Ahí está el cambio de vida. Y haced un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ezequiel del 18, del 30 al 32. Ahí está el cambio del corazón. El verdadero arrepentimiento es un cambio completo tanto de la mente como de los modales. Es arrepentimiento que acompaña a la salvación, obra en un cambio en todo el hombre. Ese arrepentimiento que acompaña a la salvación obra un cambio en todo el hombre, en todas las cualidades del hombre interior y en todas las acciones del hombre exterior. El entendimiento se convierte de las tinieblas a la luz, la voluntad de un servilismo pecaminoso a una santa libertad, los afectos del desorden al orden, el corazón de la dureza a la suavidad. Así, en el hombre exterior, el ojo lujurioso se convierte en un ojo de castidad, el oído silencioso se convierte en un oído obediente, las manos de soborno se convierten en manos de liberalidad y los pies errantes de la vanidad se convierten en cambios de pureza. Y en verdad, ese arrepentimiento que cambia a un hombre en alguna parte, pero no en todas las partes, que solo convierta a un hombre en un Herodes o un Agripa, en un medio cristiano, en un casi cristiano. Ese arrepentimiento nunca hará descender el cielo al seno de un hombre aquí, ni nunca hará subir a un hombre al cielo en el futuro. Ese arrepentimiento que acompaña a la salvación hace que un hombre sea todo glorioso por dentro y que su vestimenta sea de oro bordado. Salmos 45:13. Imprime la imagen de Dios Santo en el hombre interior como en el exterior. Hace que el corazón sea como el arca, todo oro por dentro, y hace que la vida sea como el sol, todo glorioso por fuera. En segundo lugar, ese arrepentimiento que acompaña a la salvación es un giro total, así como un giro universal, o un giro de todo pecado, sin ninguna reserva o excepción. Odio y aborrezco todo camino falso, pero amo tu ley. Salmo 119, 163. Así, en Ezequiel 18:30, por lo tanto, casa de Israel, os juzgaré a cada uno según sus caminos, declara el Señor soberano. Arrepiéntanse, apartaos de todas vuestras ofensas, entonces el pecado no será vuestra perdición. Así en Ezequiel 33:11, como el diluvio de Noé ahogó a sus amigos más cercanos y queridos, así el diluvio de las lágrimas penitentes ahogan los deseos más cercanos y queridos de los hombres. Sean Isaac o Benjamines, sean ojos o manos rectas, el arrepentimiento que acompaña a la salvación lo pone todo a prueba. No perdona ni al padre, ni a la madre, ni a Agag, ni a Acán. Se deshace de todos los harapos del viejo Adán. No deja ni un cuerno ni una pezuña. Derriba toda piedra del viejo edificio. Raspa todas las escamas del leviatán, lava todas sus manchas leprosas, y Dios se ha comprometido a limpiar los corazones de su pueblo de todo pecado y a poner sus almas contra todo pecado. Jeremías 33:8, Ezequiel del 36, del 25 al 33, en primera de Juan 1:9. El arrepentimiento por el pecado no vale nada sin el arrepentimiento del pecado. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho el Señor Dios:
Arrepentíos y convertíos de vuestros ídolos y apartad vuestros rostros de todas vuestras abominaciones. Ezequiel 14:6. El pecado es dar la espalda a Dios y el rostro hacia el infierno, pero el arrepentimiento es dar la espalda al pecado y poner el rostro hacia Dios. Aquel que mira a Jerusalén y a Babilonia con un ojo seductor al mismo tiempo, aquel que mira a Dios y al mismo tiempo mira cualquier pecado con un ojo seductor, no ha llegado todavía a este arrepentimiento que acompaña a la salvación. Puede asegurarle la doble condenación. Así hicieron Herodes y Judas para su ruina eterna. Santiago 2:20. El que sirve a Dios en algunas cosas y a sus lujurias en otras, le dice a Dios como David le dijo a Mefiboset respecto a sus tierras. Tú y Siba os dividís las tierras. Segunda de Samuel 19:29. Así, tú y Satanás os dividís mi alma, mi corazón entre vosotros. Ah, ¿no merece un alma así un doble infierno? Cristo toma cada pecado de las manos de los hombres penitentes, como César tomó sus heridas de aquel de quien merecía un mejor uso. Y tú, hijo mío, ¿qué me hieres? ¿Qué me apuñalas? Una apuñalada en el corazón mata, un agujero en la nave lo hunde. Un acto de traición hace un traidor. De la misma manera, un pecado no abandonado, no apartado, deshará un alma para siempre. El pecado siempre termina de forma trágica, y esto pone al penitente en disposición de luchar contra todo pecado. No hay heridas que sean tan graves y terribles para Cristo como las que recibe en la casa de sus amigos, y esto pone el corazón y la mano del penitente contra todo lo que está en contra de Dios. Un verdadero penitente mira cada pecado como un veneno, como el vómito de un perro, como el fango de la calle, como el paño menstrual, que de todas las cosas en la ley era la más inmunda, la más sucia y la más contaminante. Y el hecho de mirar así a cada pecado vuelve su rostro contra todo pecado y le hace no solo abstenerse del pecado, sino abandonarlo y aborrecerlo más que el infierno. En tercer lugar, ese arrepentimiento que acompaña a la salvación no es solo un alejamiento de todo pecado, sino también un acercamiento a Dios. La palabra hebrea para arrepentimiento significa volver, lo que implica una vuelta atrás de lo que un hombre había hecho. Señala un retorno o conversión de una cosa a otra, como del pecado a Dios, del mal al bien, del infierno al cielo. No es solo dejar de hacer el mal, sino también aprender a hacer el bien. No es solo volverse de las tinieblas, sino también volverse a la luz, como dice el apóstol en Hechos 26:18, para abrirles los ojos y convertirlos de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Así en Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, y Él tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, porque Él perdonará abundantemente. No es suficiente que el hombre inicuo abandone su mal camino, sino que también debe volver al Señor. Debe someter su corazón al poder de la gracia divina y su vida a la voluntad y a la palabra de Dios. Así como la bondad negativa nunca puede satisfacer a un alma agradecida. La bondad negativa nunca puede salvar a un alma pecadora. No basta con que sea así y así de malo, sino que debe ser así y así de bueno, o estarás deshecho para siempre. Ezequiel 18:21. Pero el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido y guarda todos mis decretos y hace lo que es justo y correcto. Ciertamente vivirá y no morirá. La justicia y la santidad negativas no son justicia ni santidad en la cuenta de Dios. No fue la justicia negativa del fariseo ni su bondad comparativa lo que pudo evitar que fuera rechazado por Dios, que la excluyera del cielo, que ardiera en el infierno. Lucas 18:5 y Mateo 20:13. No es suficiente que el árbol no dé frutos malos, sino que debe dar frutos buenos. De lo contrario, debe ser cortado y arrojado al fuego. Ese árbol que no da fruto es para el fuego.
Todo árbol que no da buen fruto, dice Cristo, es cortado y echado al fuego. Mateo 7:19. Los hombres que se contentan con la justicia negativa encontrarán al final las puertas del cielo cerradas sobre ellas con un doble cerrojo. Todo lo que la justicia negativa y la santidad pueden hacer es ayudar a un hombre a una de las mejores cámaras y camas más fáciles del infierno. Es arrepentimiento que acompaña la salvación. Aleja el corazón y la vida no solo del pecado, sino que lo acerca a Dios. Hace que un hombre no solo deje de andar por los caminos de la muerte, sino que lo hace andar por los caminos de la vida. No hacen iniquidad, andan por sus caminos. Salmo 119:3. El que no se mantiene totalmente con Cristo descuida muy vergonzosamente a Cristo y por lo tanto sin Cristo los pisoteará al final. Es justo. En cuarto lugar, ese arrepentimiento que acompaña la salvación golpea más eficaz y particularmente contra aquel pecado o pecados a los que el pecador era más apto y propenso antes de su conversión. La mano del arrepentimiento está más en contra de ese pecado, está más sobre ese pecado que el alma ha mirado con un ojo seductor. Agustín, un gran pecador, escribió 12 libros sobre el arrepentimiento y caminó más en contra de los pecados particulares en los que había vivido. Los principales pecados de los que Israel era culpable era la idolatría y el cumplimiento pecaminoso. Ahora bien, cuando Dios obra bondadosamente sobre ellos, pone la mano del arrepentimiento sobre ellos, sobre esos pecados particulares, como puede verse en Isaías 27:9. Con esto pues quedará expiada la culpa de Jacob, y este será el fruto pleno de la eliminación de su pecado, cuando haga que todas las piedras de los altares sean como piedras de tiza trituradas. No quedará en pie poste de acera ni altares de incienso. Este fue el gran pecado de Israel, pero después de su regreso del cautiverio, nunca más volvieron a erigir ídolos, sino que tuvieron un maravilloso celo para mantener su templo libre de tales profanaciones, tanto en el tiempo de Antíoco Epifanes como en el de los romanos, y los consideran como una tela menstrual hasta el día de hoy. Los judíos estaban dispuestos en el tiempo de los romanos a morir antes que permitir que el águila, las armas imperiales romanas, fueran colocadas en el templo. Aquí se ve cuando Dios aparece y actúa preciosamente para y hacia su pueblo. Ellos ponen la mano del arrepentimiento sobre sus arboleadas e imágenes. Estas deben ser derribadas. Estas no deben seguir en pie. Las alboreadas y las imágenes no se mantendrán en pie, serán totalmente abandonadas y descuidadas, molidas y abolidas. Así, en Isaías 30:22, entonces profanarán tus ídolos revestidos de plata y tus imágenes cubiertas de oro. Los arrojarás como un paño menstrual y les dirás, fuera de aquí. Aquí se ve la mano del arrepentimiento contra sus ídolos de plata y oro. Y no solo contra sus ídolos, sino también contra todo lo que tuviera alguna relación con ellos. Ahora no muestran más que una detestación de sus ídolos y una santa indignación sobre ellos. Fuera de aquí, la mano del arrepentimiento hace un divorcio entre ellos y sus ídolos, entre sus almas y sus queridos pecados. Ahora odian, aborrecen, abominan y desprecian a sus ídolos e imágenes, tanto como antes lo adoraban, veneraban y honraban. Así María Magdalena en Lucas 7 camina muy al contrario de su antiguo yo, su yo pecador. Atraviesa la carne en aquellas mismas cosas en las que antes traficaba en la carne. Así que el carcelero penitente en Hechos 16 lava esas mismas heridas con sus propias manos ensangrentadas que había hecho. Actúa de forma misericordiosa, muy al contrario de su anterior crueldad. Al principio no había ningún tan fiero, tan furioso, tan cruel, tan sangriento, tan inhumano en su conducta con los cristianos como Pablo. Al final, ninguno tan gentil, tan suave, tan dulce, tan cortés, tan afectuoso con ellos.
Lo mismo puede verse en Zaqueo, Lucas 19:8, en Pablo en Hechos 9 y en Manasés en Segunda de Crónicas 33:6. En quinto lugar, ese arrepentimiento que acompaña a la salvación es muy amplio y comprensivo. Comprende y toma estas siguientes particularidades, además de las ya nombradas. 1. El verdadero arrepentimiento incluye una vista y sentido del pecado. Los hombres deben ver primero sus pecados, deben ser sensibles a sus pecados antes de que puedan arrepentirse de sus pecados. Efraín tuvo primero una vista de su pecado y luego se arrepiente y se vuelve de su pecado. Después de ser instruido, me golpeé el muslo. Jeremías 31:18 y 19. Un hombre primero se ve a sí mismo fuera del camino antes de volver al camino. Hasta que no ve que esté fuera del camino, sigue caminando. Pero cuando percibe que está fuera del camino, entonces comienza a indagar sobre el camino correcto. Así que cuando el pecador llega a ver que su camino es un camino de muerte, entonces clama: "Oh, guíame por el camino de la vida, guíame por el camino eterno". Salmo 139:24. Así fue con Pablo, que se creía en un camino tan bueno para el ciego como cualquier otro. Hechos 9 y Hechos 26 comparados. 2. Porque haré más que tocar estas cosas. Ese arrepentimiento que acompaña la salvación incluye no solo la visión y el sentido del pecado, sino también la confesión y el reconocimiento del pecado. Salmos 51 y Salmos 32, del 3 al 5. Cuando callaba, mis huesos se desgastaban por mis gemidos durante todo el día, porque día y noche tu mano era pesada sobre mí, mis fuerzas se agotaban como en el calor del verano. Sela. Entonces reconocí mi pecado ante ti y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Job 33. La promesa del perdón se hace a la confesión. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. También Proverbios 28:13. El que oculta sus pecados no prospera, pero quien las confiesa y renuncia a ellas encuentra misericordia. Si confesamos nuestros pecados con sinceridad, con seriedad, con humildad, con cordialidad, el perdón nos acompaña. La confesión del pecado debe ir unida a la confusión del pecado, o todo está perdido. Dios está perdido, Cristo está perdido, el cielo está perdido y el alma está perdida para siempre. El verdadero penitente puede decir con Vivaldus: no escondo mis pecados, sino que los muestro; no los enjugo, sino que los rocio; no los excuso, sino que los acuso. Mis pecados me hacen daño si no me gustan. El principio de mi salvación es el conocimiento de mi transgresión. 3. Ese arrepentimiento que acompaña a la salvación incluye no solamente la confesión del pecado, sino también la contrición por el pecado. Salmo 51:4, Primera de Samuel 7:2, Zacarías 12:10, Esdras 10:1. Basilio lloró al ver la rosa, porque le trajo a la mente el primer pecado, de donde tenía las espinas que no tenía. Mientras el hombre seguía en la inocencia como él pensaba, usted sabe cómo aplicarlo. El verdadero arrepentimiento rompe el corazón con suspiros, sollozos y gemidos. Un Padre amoroso es ofendido, un bendito Salvador es crucificado, y el dulce Consolador está afligido. La penitente María Magdalena llora mucho, así como ama mucho. Las lágrimas en lugares de las joyas fueron los adornos del lecho del penitente David. Seguramente ese dulce cantor nunca cantó más melodiosamente que cuando su corazón estaba roto más penitentemente. ¿Cómo enjuagará Dios mis lágrimas en el cielo si no derramo ninguna en la tierra? ¿Y cómo cosecharé en la alegría si no siembro en lágrimas? Nací con lágrimas y moriré con lágrimas. ¿Por qué entonces he de vivir sin ellas en este valle de lágrimas? Dice el verdadero penitente. Las alegrías más dulces provienen de las lágrimas más agrias. Las lágrimas penitentes son las que engendran la alegría espiritual.
Cuando Ana hubo llorado, se marchó y no estuvo más triste. Primera de Samuel 1:18. La abeja recoge la mejor miel de las hierbas más amargas. Cristo hizo el mejor vino del agua, la alegría más fuerte, más pura, más verdadera, más permanente y más excelente está hecho de las aguas del arrepentimiento. Si Dios es Dios, los que siembran con lágrimas cosecharán con cantos de alegría. Salmos 126:5. El verdadero arrepentimiento es un dolor por el pecado porque es ofensivo para Dios. Pedro se apenó por su pecado. Judas se apenó por su castigo. Pedro aflige porque Cristo se afligió. Judas se afligió porque sería condenado. Pero para que ningún doliente se ahogue en sus propias lágrimas, permítame dar esta advertencia, a saber, que no hay nada que no tenga remedio, sino las lágrimas de los condenados. Un hombre no, que puede persistir en el camino hacia el paraíso no debe consolarse con la condición de un pequeño infierno. Y el que tiene una esperanza genuina por ese gran todo no debe abatirse ni abrumarse por nada. 4. Ese arrepentimiento que acompaña a la salvación no solo incluye la contrición por el pecado, sino también una santa vergüenza y el sonrojo por el pecado. Entonces, cuando haga expiación por ti, por todo lo que has hecho, te acordarás y te avergonzarás nunca más. Abrirás la boca a causa de tu humillación. Declara el Señor soberano. Ezequiel 16:63. Cuando el alma penitente ve sus pecados perdonados, la ira de Dios apacigua y la justicia divina satisfecha, entonces se siente avergonzada. Así que en Romanos 6:21, ¿qué beneficios obtuviste en este momento de las cosas de las que ahora te avergüenzas? Esas cosas resultan en la muerte. El pecado y la vergüenza son compañeros inseparables. Un hombre cristiano no puede tener la aparente dulzura del pecado, pero tendrá la verdadera vergüenza que acompaña al pecado. Dios ha unido estos dos y todo el mundo no puede separarlos. La vergüenza significa ruborizarse, avergonzarse, palidecer y marchitarse. Cuando más se haya disgustado Dios con la negrura del pecado, más se complacerá en el rubor del pecador. Fue el vil e impenitente Calígula quien dijo de sí mismo que nada amaba más en sí mismo que no poder avergonzarse. Sin duda, solo aquellas cosas que son pecaminosas son vergonzosas. Un alma que ha pecado de toda vergüenza es un alma madura para el infierno y entregada a Satanás. No puede caerle a un hombre una plaga mayor en esta vida que pecar y no avergonzarse. 5. Ese arrepentimiento que acompaña la salvación comprende el odio y el aborror del pecado y de nosotros mismos por el pecado, así como la vergüenza y el rubor por el pecado. Amós, Ezequiel 20:43. Os acordaréis de vuestra conducta y de todas las acciones con las que os habéis manchado, y os aborreceréis por todo el mal que habéis hecho. El penitente sincero aborrece sus pecados y se aborrece a sí mismo también a causa de sus pecados. Grita, oh, estos ojos licenciosos, oh, estas manos perversas, oh, esta lengua engañosa, oh, esta voluntad torcida, oh, este corazón corrupto, oh, cómo aborrezco mis pecados, cómo me aborrezco a mí mismo, cómo aborrezco el yo pecador y cómo aborrezco mi yo natural a causa del yo pecador. Mis causas, mis pecados son una carga para mí y me convierten en una carga para mí mismo. Mis pecados son un aborrecimiento para mí y me hacen aborrecerme en polvo y cenizas. Un verdadero penitente no solo tiene pensamientos bajo de sí mismo, sino pensamientos aborrecibles de sí mismo. Es muy observable que esas valientes criaturas, el águila y el león, no fueron ofrecidas en sacrificios a Dios, sino el pobre cordero y la paloma, para notar que Dios no considera a sus espíritus valientes, altos y elevados, sino los pobres, mansos y despreciables. Nadie puede pensar o hablar tan vilmente de un cristiano como él piensa y habla tan vilmente de sí mismo. Aquí qué vil soy!
Job 44. Los que escapan se acordarán de mí, cómo han afligido sus corazones adúlteros, como el corazón de un marido ante el comportamiento adúltero de su esposa, que se ha apartado de mí y sus ojos se han codiciado de sus ídolos. Se aborrecerán a sí mismos por el mal que han hecho y por todas sus prácticas detestables. Ezequiel 6:9. Y su arrepentimiento no le hace trabajar a sus pecados, y sus pecados le hacen trabajar con usted mismo. Ustedes, entonces, su arrepentimiento no es ese arrepentimiento que acompaña a la salvación. Algunas personas pueden derramar lágrimas por nada, otras por cualquier cosa, pero un penitente sano derrama más lágrimas por sus pecados que por sus sufrimientos. Y así veis las cosas particulares que comprenden e incluyen este arrepentimiento que sí acompaña a la salvación. En sexto lugar, ese arrepentimiento que acompaña a la salvación tiene estas selectas compañías que lo acompañan. Primero, la fe. Es Zacarías 12:10. Mirarán al que traspasaron y se lamentarán. Llorar y creer van juntos. Así en Mateo 4:17 y Marcos 1:14-15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creer en el evangelio. 2. El amor a Cristo. Acompaña siempre a este arrepentimiento que acompaña a la salvación, como puede verse en María Magdalena, Lucas 7. 3. Un temor filial de ofender a Dios y un santo ciudadano de honrar a Dios acompaña siempre a este arrepentimiento que acompaña a la salvación. Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza piadosa obra el arrepentimiento para la salvación no arrepentida. Porque aquí, esto mismo, que os habéis afligido según la piedad, qué cuidado ha producido en vosotros. Sí, qué limpieza de vosotros mismos, sí, qué indignación, sí, qué temor, sí, qué deseoso vehemente, sí, qué celo, sí, qué venganza. En todos os habéis aprobado para ser claros en este asunto. En verdad, el arrepentimiento a la vida tiene estos compañeros vivos que la alistan. Nacen juntos y vivirán juntos hasta que el alma penitente cambie la tierra por el cielo, la gracia por la gloria. Séptima y última, este arrepentimiento que acompaña a la salvación es un acto continuo, un arrepentimiento del que nunca hay que arrepentirse. Segunda de Corintios 7:10. El arrepentimiento es un manantial continuo donde siempre fluyen las aguas del dolor piadoso. Un penitente sano sigue acercándose más y más a Dios, sigue alejándose más y más del pecado. Esto hace que el alma penitente suspire y se lamente por no poder acercarse más a Dios, por no poder alejarse más del pecado. Romanos 7. La obra del arrepentimiento no es la obra de una hora, un día, un año, sino la obra continua de esta vida. Un penitente sincero hace tanta conciencia de arrepentirse diariamente como de creer diariamente y puede contentarse tan fácilmente con un acto de fe o de amor o de alegría como un acto de arrepentimiento. Mis pecados están siempre ante mí, dice David, Salmo 51:3. El arrepentimiento es la hija hermosa de una madre inmunda. El arrepentimiento es un vientre fructífero. Oh, entonces, ¿qué queda sino lamentar en toda nuestra vida los pecados de toda nuestra vida? Al lado de mi alejamiento del pecado, considero que es la mayor misericordia del mundo estar todavía de luto por el pecado, dice el alma penitente. El alma penitente nunca deja de arrepentirse hasta que deja de vivir. Va al cielo con las alegres lágrimas del arrepentimiento en sus ojos. Sabe que toda su vida no es más que un día de siembra de lágrimas, para poder cosechar al fin alegrías eternas. Ese arrepentimiento que acompaña a la salvación es un abandono definitivo del pecado, es una despedida eterna del pecado, es un adiós eterno al pecado, un no volver nunca más a la locura. ¿Qué tengo que hacer ya con los ídolos? Dice Efraín en Oseas 14:8. He probado la amargura que hay en el pecado. He probado la dulzura de la misericordia divina al perdonar el pecado.
Por tanto, fuera pecado, nunca más tendré que ver contigo. Has robado a Cristo su servicio y a mí me consuela mi corona. Fuera, fuera pecado. Nunca más serás cortejado ni tolerado en mí. Aquel hombre que solo se despoja de sus pecados en el día de la adversidad, como se despojó de sus vestidos por la noche al acostarse, con la intención de volver a ponérselos en la mañana de la prosperidad, nunca se ha arrepentido verdaderamente. Es un perro que vuelve a su vómito, es un cerdo que vuelve a revolcarse en el fango. Tal perro fue Judas, tal cerdo fue Demas. Es una vanidad extraordinaria en algunos hombres el dejar de lado sus pecados antes de los deberes solemnes, pero con el propósito de volver a ellos de nuevo, como la serpiente deja de lado su veneno cuando va a beber y cuando ha bebido vuelve a él de nuevo, según la fábula. Es triste cuando los hombres dicen a sus lujurias, como Abraham dijo a su siervo: quedaos aquí, y yo iré a adorar, y volveré de nuevo a vosotros. Génesis 22:5. En verdad, tales almas están muy lejos de ese arrepentimiento que acompaña a la salvación, pues eso hace una separación definitiva y eterna entre el pecado y el alma. Hace un divorcio tal entre el pecado y el alma y los pone tan lejos que todo el mundo nunca podrá hacer que se encuentre como dos amantes juntos. El alma penitente mira al pecador y trata con él, no como un amigo, sino como un enemigo. Trata con el pecado como Amnón trató con Tamar. Segunda de Samuel 13:15. Después de esto, Amnón odiaba a Tamar con tal intensidad que el odio con que la odiaba era mayor que el amor con la que había amado. Dijo: vete de aquí. Así es como el alma penitente se conduce hacia el pecado. Y así se ve qué es el arrepentimiento que acompaña a la salvación. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esta es una gran reflexión del pastor puritano Thomas Brooks, con una enseñanza y una reflexión grande que es el verdadero arrepentimiento que acompaña a la salvación. Les invito, mis queridos hermanos, a que reflexionemos, nos examinemos si en verdad estamos en la fe para caminar juntos hacia la eternidad, abandonando el pecado, porque si no abandonamos el pecado, nunca podremos entrar al reino de los cielos. Amén.